¿Qué tal? Saluditos, bendiciones para todos. Gracias por dejarse escuchar. Aquí estamos nuevamente con un estudio más. Hoy estaremos hablando acerca de quiénes somos en Cristo. ¿Quiénes somos en Cristo? Activo mi fe para declarar hoy tu poder y ver manifestar tu gloria en mí. Aquí se moverá. Todos ya me conocen, mi nombre es Marvin Mayorga. Aquí estamos jueves tras jueves para compartir con ustedes una reflexión que yo sé que será de gran bendición para su vida. Comparta el video si gusta. Estamos muy agradecidos con Dios de poder acompañarle en este día precioso. Hoy estaremos hablando de un tema, como ya se anunció, ¿quiénes somos en Cristo? ¿Quiénes somos en Cristo? ¿Quién es usted en Cristo? ¿Quién soy yo en Cristo? Porque yo puedo decir, yo soy fulano de tal, yo soy Marvin Mayorga, usted puede, pero en Cristo, ¿quiénes somos? Acuérdese que Dios nos da identidad, Dios nos da a nosotros poder, Dios nos da a nosotros lo que Él quiere que nosotros seamos. Ahora, nosotros lo llevamos a cabo de acuerdo a nuestro seguimiento y búsqueda de la palabra de Dios. Así que hoy vamos a estar tocando este tema, quiénes somos en Cristo. Vamos a tomar varios puntos. Esperemos en Dios que esto pues sea breve y usted ahí donde está en su casita pues podamos compartir juntos. Si gusta anotar, anote, no hay problema. Si no, pues aquí va a quedar el video para que juntos podamos aprender del manual que es la palabra de Dios. Así que muchas gracias por compartir el video. Estamos acá a través de este canal de YouTube, a través de Facebook, y estas plataformas las usamos con el propósito de compartir mensajes que pueden impactar tu vida. De hecho, síganos en nuestro canal y suscríbase para que podamos nosotros llegar más allá y llevar una palabra de esperanza, de aliento a aquellos que la necesitan. ¿Cuál sería el primer punto? ¿Quiénes somos en Cristo? Bueno, el primero sería somos hijos e hijas de Dios. Esto que quede bien claro en su corazón y en su mente. Usted es una hija de Dios, usted es un hijo de Dios. Y es bien importante que entendamos porque lamentablemente hay muchas personas que se le pregunta ¿quién eres? Y no sabemos responder. Usted tiene que estar seguro que usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios. Y hoy se lo pruebo por la palabra, que Dios nos ha dado autoridad a nosotros de ser hechos hijos de Dios. De hecho, si usted lee el capítulo 1 del libro de Juan, usted va a ver que en el versículo 12, ahí dice que nosotros hemos recibido el poder de ser hechos hijos de Dios. Pero en Hechos 17:29 dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro y plata o piedra, escultura de arte y imaginación de hombres. Así que si somos hijos de Dios, no es posible que nosotros le pidamos a un Dios que está muerto. Por lo tanto, repito la primera frase del versículo, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro. Este pasaje bíblico está hablando acerca de que nosotros no venimos de una imagen de oro, de una sustancia hecha por el hombre. Nosotros venimos de un creador, de un Dios todopoderoso, un Dios que está vivo, que está en el cielo y en todo lugar donde nosotros le clamemos, un Dios real, un Dios vivo. Si nosotros le pedimos a un Dios, tenemos que estar seguros que ese Dios está vivo y no es a través de un objeto. Usted tiene acceso directamente al Padre cuando usted le clama de corazón y Él lo escucha porque es un Dios vivo. Así que es importante que nosotros entendamos que somos hijos de Dios, y cuando somos hijos de Dios es porque Él nos ha adoptado y Él nos ha dado la autoridad de poder llamarle Padre. No hay quien pueda imaginarse cómo es Dios y hacer una imagen o estatua de Dios, pero sí podemos saber que Él es nuestro Padre celestial. Él es nuestro Padre que nos da el aliento de vida. Él es el que nos ayuda
a entender este planeta Tierra, aunque a veces no podemos entender a la gente, pero a la gente no la vamos a entender nunca. Lo importante es que entendamos el propósito y el plan que Dios tiene para tu vida y para la mía. Así que es importante que el Padre Celestial, el Creador del cielo y la tierra, nos escucha y nos entiende y nos comprende. Cuando digo nos comprende es que Él sabe tu situación, Él sabe lo que tú necesitas, pero tú tienes que tener esa seguridad de que eres un hijo, una hija de Dios. Él es Padre de tu espíritu, Él es Padre de tu ser, Él es el Padre de tu vida, Él es el Padre de mi vida, de mi ser interior. Como hijo o hija de Dios, tu potencial es inmenso e infinito. Acuérdate de esto, como hija e hijo de Dios, el potencial que Dios ha puesto en ti es grande, es inmenso, pero tienes que creerlo y tienes que declararlo y tienes que vivirlo, porque no es cuestión de decir yo soy hijo de Dios y seguir haciendo lo que yo quiero. No, el hecho de que seamos hijos de Dios es porque tenemos que trabajar en ello. Número uno, creer que somos hijos de Dios, tener la seguridad y luego empezar a poner en práctica cómo portarse como hijo de Dios o portarnos como hijos de Dios. Así que es interesante. Número dos, somos únicos y originales. Escuche por favor, somos únicos e originales. Ese es el punto número dos. Tú no eres una copia de nadie. Tú eres original. Puedes imitar algunas cosas buenas de algunas personas. Claro que no estoy en contra de eso, ni la Biblia. De hecho, el apóstol Pablo dice, imitadme a mí como yo imito a Cristo. Pero Pablo no dice, sean Pablos, no. Él dice, imitadme mi forma de buscar a Dios. Yo puedo imitar a aquellos hombres de Dios, cómo ellos se meten con Dios, cómo ellos estudian la palabra, cómo ellos buscan de Dios, pero yo no puedo ser ellos. Ellos son ellos y yo soy yo. Yo no puedo imitar o tratar de ser alguien que yo no soy. Y esto es lo que nosotros estamos luchando en estos tiempos, de aquellas personas que quieren ser lo que no son. Y eso está hoy en apogeo y de hecho los gobiernos, todos estos sistemas, somos lo que Dios quiere que seamos. Usted y yo somos originales, así que entienda y entendamos, mejor dicho, esto, de que nosotros somos originales, no somos copia de nadie. Vamos a ir a 1 Corintios 12:12. Mire lo que dice 1 Corintios 12:12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. Oiga bien, todos los cuerpos, el apóstol dice, el cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Entonces, tenemos que ver este panorama de cómo se ve el cuerpo humano. El dedo pequeñito de mi mano no puede ser el dedo gordo de la mano. Él es el dedo y no, aunque él quiera hacerlo, no lo es. Entonces nosotros vamos a hacer lo que Dios dijo que somos. No podemos añadirle ni quitarle. De hecho, la Biblia lo dice, que no podemos añadirle ni quitarle a nuestro cuerpo o a nuestra vida, a nuestra estatura. ¿Por qué? Porque así Dios nos hizo y amémonos como Dios nos hizo. Cuidemos este templo que es el templo del Espíritu Santo. Pero el apóstol es bien claro, lo mismo sucede en el cuerpo de Cristo. Dice el apóstol Pablo, tú eres único, la pieza importante que Dios quiere que seas del cuerpo de Dios. Ahora, cuando nosotros vamos a esto y vemos en el cuerpo de lo que es la iglesia, el núcleo de la comunidad de fe, probablemente a usted le ha tocado desarrollar alguna área donde usted quizás no se siente muy satisfecho, pero en ese caso pueden haber cambios, pero no como usted es. Usted es único, usted es única. Dios lo creó y la creó a usted única. Usted la creó mujer y una mujer para dar niños, para traer vida a este mundo. Si usted es un hombre, Dios lo
creó como un hombre para usted procrear, o sea, para hacer crecer este mundo, para ser el hombre que trae esa protección a la esposa, a su familia. Por eso que estamos en un mundo donde a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. Bueno, no me incluyo ahí yo porque ni usted, ¿verdad? Pero hay un grupo de personas que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Estas personas están diciéndole, denle libertad y rienda suelta a todo lo que venga, pero mire, ¿sabe qué? Por muchos cambios que una persona se quiera hacer en el cuerpo, parecerse a otra, no puede ser, porque somos únicos. Y eso es lo que manda la Biblia. Eres alguien inigualable. Tú eres lo que eres. Tu Padre Celestial te creó tal como eres. El ADN que puso en ti no lo puso en otra persona. Las huellas digitales que puso en ti no las puso en otra persona. Así que recordemos esto. Número 1, tenemos que estar seguros que somos hijos de Dios. Número 2, tenemos que estar seguros que somos originales. No somos copia de nadie. Es más, si usted quiere copiar a alguien, al único lugar que va a llegar es al segundo lugar, por mucho y que usted se esfuerce y dé su vida por lo que usted está haciendo, porque ya hay un original a quien usted está copiando. Por eso, si queremos ser los número unos en cualquier área deportiva, por ejemplo, seamos nosotros mismos y no imitemos a más nadie, en el sentido de que no queramos ser como aquella persona. Nosotros somos originales. Usted es original. Paso número 3. Dios nos conoce más de lo que nosotros nos imaginamos. Dios nos conoce tanto que nosotros no tenemos idea de cuánto Dios nos conoce. Así que este estudio trae como propósito de que nosotros tengamos una identidad. ¿Quiénes somos en Cristo? Así se llama este estudio. ¿Quiénes realmente somos en Cristo? Porque en Cristo somos nueva criatura. Somos unas personas que Dios nos ha creado con un propósito y para un propósito. Y eso lo tenemos que entender y desarrollar y llegar hasta que lo encontremos. Si usted no sabe cuál es el propósito por el cual vino a este mundo, empiece a buscarlo. Empiece a pedirle a Dios. En algunas personas dicen, no, yo estoy de paso, yo no voy a hacer nada en este mundo. No, usted si pasó por este mundo, deje huellas. El mismo Jesús nos enseñó. Jesús vino de paso, 33 años, estuvo acá en la tierra como ser humano. Pero ¿sabe qué? En esos 33 años marcó la historia, marcó pautas, marcó un antes y un después. Incluso hasta el ateo más ateo, cuando le toca definir una fecha, dice 30 años antes de Cristo. Estos canales de Discovery Channel que hablan acerca de historias, dicen 300 años antes de Cristo, 400 años después de Cristo, hasta la historia cambió Cristo. ¿Por qué? Porque Él vino a marcar la historia. Ojalá que nuestras descendencias digan, antes de mi papá éramos así. Así era antes, ahora después. Marcamos la diferencia. ¿Por qué? Porque Dios nos conoce más que todo. Ahora, Jeremías 1:5 dice, antes que te formase en el vientre te conocí, antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Aunque este pasaje bíblico iba dedicado a Jeremías, Dios también lo hace contigo y conmigo. Dios nos conoce antes de nacer y nos conoce tanto que Él sabe qué es el propósito por el cual nos tiene en este mundo. Mire, un mecánico tiene una caja de herramientas y en esa caja de herramientas tiene llaves que a veces ni las usa, pero están allí. ¿Y sabe por qué están ahí? Porque va a venir un momento donde las va a usar. Entonces a veces nosotros nos sentimos como esa llave que nunca la tocan. Está arrumada en una esquina, está puesta en una esquinita. Pero el mecánico cada vez que abre la gaveta la ve y dice, quédate quieta, que un día de estos te uso. Y en el momento menos indicado, el mecánico abre la gaveta y va por esa llave que tenía rato de estar puesta en ese lugar. Y ahí es cuando la va a usar, porque es
necesaria para ese momento. Así que usted, si no lo están usando y se siente como aislado, se siente como aislada, como nadie le toma importancia, tranquila, tranquilo. Dios te está guardando para un momento oportuno, siempre y cuando te mantengas en el lugar donde te tienen. Ahora, si usted se mueve, cuando ese mecánico busca la llave y la llave se fue para otra gaveta, ¿qué va a pasar? Va a tener que buscar a otra llave parecida, dice él. Aquí la tenía y se desapareció. Aunque nosotros no tenemos un Dios que es mecánico, pero le puse un ejemplo para que podamos entender lo que Dios está haciendo con nosotros. Dios nos conoce tanto que Él nos tiene guardados para el momento que Él sabe que nos va a usar. Así que en esta noche yo te digo, Dios te conoce tanto y Dios sabe el potencial que hay en ti. Prepárate solamente y está listo para en el oportuno momento que Dios te llame para hacer algo, estés listo. El problema sería que Dios te llame y tú no estés listo o estés despistado en otra cosa. El ejemplo que le puse de la llave es un ejemplo que nosotros podemos entender. Que la llave está ahí y está esperando el momento que sea usada. Usted y yo también. Si no te están tomando en cuenta en tu iglesia, no creas que es porque no tienes potencial o porque vales menos que otros. No, es porque te están guardando para el momento oportuno. Lo único que te digo es, be ready. Está preparado, está preparada. Porque cuando te llamen, no digas, por fin. No, heme aquí. Es el momento donde te van a llamar. Es el momento cuando te necesitan. Toda herramienta que es usada para cirugías de gran riesgo están guardadas en un lugar y solo son usadas en el momento que se necesitan. Tranquilo, tranquila, ¿ok? Pero Dios nos conoce tanto, miren. No solo Dios nos conoce como a Jeremías. Dios no solo lo conocía a este gran profeta de Dios. Lo preparó para algo importante. Así que Dios te ha preparado para algo importante. En el caso de Jeremías, dice la Biblia que Él lo dio por profeta a las naciones. Quizás a ti no te va a dar por profeta a las naciones, pero te puede dar por maestro de tus hijos, de tu familia, por guía de tu familia. Porque a veces queremos ser profetas para otros, para las naciones, pero para los nuestros, ¿qué está pasando? No, tenemos que trabajar en el área donde nos toque. No, yo todavía no estoy preparado para predicar. No, eso no es mi trabajo, dicen algunos. Pero Dios te está preparando. Empieza a trabajar, a prepararte tú, a estar listo para cuando te llamen. Así que en el caso de Jeremías, Dios lo conocía desde antes de nacer. En el caso de usted y mi persona, también Dios nos conocía antes de nosotros nacer. No solo nos conocía. Usted dirá, eso se lo dijeron a Jeremías. Pero a mí no me da. Vamos a Juan. Mire lo que dice Juan 1:48. Le dijo Natanael, porque este es el detalle. No, eso se lo dijo a Jeremías. Vamos al Nuevo Testamento. Le dijo Natanael, Juan 1:48. ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Ahora, si a Jeremías se le dijo esto, a este muchacho llamado Natanael también se le dijo. Ahora, si usted pone su nombre, si yo pongo mi nombre, ¿usted cree que Jesús no me conoce? Antes que me llamara quien me haya llamado terrenalmente, ya Dios me había visto. Ya Dios sabía que en este momento yo iba a estar acá enfrente de esta cámara hablándote de las misericordias de Dios y de las bondades de Dios y de las oportunidades que da Dios para todo aquel que le busca. Yo estoy aquí para decirte que Dios te ama. Yo estoy aquí para decirte que te prepares porque Dios te va a usar en cualquier momento de tu vida. Yo estoy aquí para decirte que Dios tiene un plan y un propósito con tu vida. Simplemente prepárate. Esto no es cuestión de soplar y hacer botellas. Es cuestión de que nos vayamos preparando poco a poco para que Dios nos use. Ahora, si usted no quiere que Dios lo use, pues estése quieto, no hay problema. Pero ¿sabe qué? Si usted quiere que Dios lo use como instrumento para salvar su familia, para salvar a alguien que esté en peligro, déjese usar por Dios. Deje que Dios lo use como herramienta.
Deje que Dios lo use como un canal de bendición para alguien. No se pegue usted en el pecho diciendo, te bendigo, pero usted no se deja usar por Dios. ¿De qué va a bendecir? Déjese usar por Dios para que usted pueda bendecir a alguien a través de Dios, porque no podemos dar lo que no tenemos. Si nosotros no nos metemos con Dios, ¿cómo nosotros vamos a bendecir? Vamos a estar repitiendo lo mismo que dicen los demás. Y es importante que nosotros entendamos que Dios nos está preparando para el momento oportuno. Así que Dios nos conoce antes que nos llamaran. Así que, en otras palabras, le dice, me fijé en ti cuando estabas debajo de la higuera antes que Felipe te llamara, Natanael. Me fijé en ti, dice otra versión. Me fijé en ti, puse los ojos en ti. Dios puso los ojos en ti porque Dios sabe que tiene un plan y un propósito con tu vida. Aprendamos de la palabra de Dios, del maravilloso plan de Dios que tiene para nuestras vidas. Número 4, Dios nos ama inmerecidamente. Dios nos ama inmerecidamente e inmensamente. Nosotros no nos merecíamos que Dios nos ame tanto. Pero ¿sabe qué? Dios es un Dios misericordioso y no importa tu pasado. Siempre y cuando hoy tú te pares y digas, yo quiero cambiar, yo quiero ser diferente, yo quiero conocer a ese Dios que está hablando el hermano Marvin. Mire, hoy puede ser un antes y un después para su vida. Hoy usted puede tomar una decisión importante que le puede cambiar no solamente el rumbo de su vida, sino también de los suyos. Si usted es una persona que se dedica a buscar la presencia de Dios y el rostro de Dios, Dios puede hacer un cambio rotundo a favor suyo. Cuando digo un cambio rotundo, es un cambio de vida. Porque la gente cree que ser cristiano es meterse en una botella uno. No, el ser cristiano es un estilo de vida, que usted es cristiano en la casa, en la calle, en el trabajo y donde quiera. Esto no es cuestión de estar en una iglesia nada más como lo hacían los religiosos de la antigüedad. Y algunos todavía que están por acá. Que en la iglesia son unos santitos, andan hasta sin zapatos. Pero cuando salen afuera matan a cualquiera. Me excedí, ¿verdad? Pero mire, ese es el problema de la religiosidad, que allá somos unos y aquí somos otros. El ser cristiano es un estilo de vida, que tanto somos allá, somos aquí, somos en medio. Somos las mismas personas. ¿Qué dice Juan 3:16 y 17? Miren, porque de tal manera amó Dios al mundo, este se lo sabe usted de memoria, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí en el 17 es donde me quiero detener un momentico, porque estoy tratando de ser breve. El 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahora, en estos dos versículos nos dan la seguridad de que Dios nos ama para bien. Número 1, dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo. Número 2, para que todo el que crea en él no se pierda. Número 3, para que tenga vida eterna, no perezca jamás. Vea la importancia de lo que Dios hace por nosotros. O sea, Dios dio a su Hijo para que se salve la humanidad, para que este mundo sea salvo por él. Ahora bien, entonces está claro que Dios envía a su Hijo para salvar al mundo, no para condenarlo. Cuando yo voy y veo algunas personas queriendo convertirse en jueces, dictando muerte, dictando pasaportes hacia el infierno, para personas que probablemente se han equivocado en la vida, no entran en esto que Dios dice. Porque el verso 17 del capítulo 3 dice, al saber que el trabajo de Jesús fue salvar a la humanidad, no a condenarla, ¿dónde quedan aquellas personas que solo se dedican a condenar a los demás? Me explico. Hay personas que vienen al evangelio después de ser unos pícaros, después de ser unos malvados, tienen un encuentro con Jesús y toman tanta autoridad que quieren tomar no solamente
el papel de Jesús. Por eso yo le dije, somos hijos, Él nos conoce, Él nos ama, pero nosotros vimos un punto importante acá que dice, somos originales. Yo no puedo tomar el papel de Jesús y empezar a ser el juez que Dios no quiere que yo sea. Entonces muchas personas, al nomás sentirse ellos salvos, es como el que cruza el río y se lo iba arrastrando la corriente y de repente alguien le lanzó un salvavidas y salió a través de ese salvavidas. Ahora que está al otro lado y ve a alguien que viene cruzando el río, no le lanza el salvavidas, le dice que te lleve el río. No se acuerdan que ellos también pasaron ese río. Entonces mucha gente que viene a los caminos de Dios y ve al que está en necesidad, lo primero que hacen, como los amigos de Job, le dicen, te lo mereces, tú te lo buscaste, eso te pasa por rebelde, eso te pasa por esto y aquello. Mire, si nosotros somos hijos de Dios, si Él nos ama, si somos originales, démosle gracias a Dios que por su misericordia hoy estamos donde estamos. Y agarremos estos pasajes bíblicos para nosotros ayudar. Usted y yo somos líderes para liderar, para ayudar, para enseñar, para que otros no se pierdan y caigan en el error. Dios disciplina, entiendo que Dios disciplina, pero como buen padre, pero Él disciplina para que nosotros no nos perdamos. Y hay gente que confunde la disciplina con la condenación. Y ya en anteriores mensajes yo hablé lo que es disciplina y lo que es condenación. Pero hoy te puedo dar una explicación. Por ejemplo, el diccionario de la Biblia, de la teología bíblica, dice que disciplina en la Biblia, el término se aplica primeramente al proceso de instrucción y corrección que Dios utiliza para su pueblo o una persona. En el Antiguo Testamento la palabra disciplina se expresa en el concepto mediantemente las palabras hebreas yazar y musar, que se refieren a castigar e instruir. En el Nuevo Testamento la palabra disciplina en el hebreo o griego es como una palabra de relacionar el término con la idea de el padre corregir a su hijo para que no le vaya mal en la vida. Entonces es importante que la palabra disciplina es enseñar, instruir para que el muchacho no vuelva a cometer el mismo error, no vuelva a caer en el mismo error. Ahora, la palabra condenación es una acción de declarar culpable a alguien después de evaluar las evidencias. En el Antiguo Testamento la palabra aparece por primera vez en Éxodo 22:9, donde un juez escucha a una acusación contra un ladrón o contra una persona que cometió delito y lo declara culpable. Ahora, otra en el Antiguo Testamento era que en Deuteronomio 25:1 dice, todo pleito entre ustedes debe de ser llevado ante las autoridades para que ellas decidan quién es culpable y quién es inocente. Acuérdese que se llevaba a la persona, eso es la condenación. Cuando incluso una persona cometía un grave error, era aislado a otros pueblos para que en esos pueblos la persona pues pagara su sentencia y no poder morir. Pero si no lo hacía a propósito, si era por un accidente. Así que es bien interesante que nosotros entendamos. El Salmo 94, verso 20 y 21 dice, se juntará contigo el trono de iniquidades que hace agravio bajo forma de ley. Se juntan contra la vida del justo y cometerán o condenarán la sangre inocente. Vea, se da cuenta que el salmista tenía claro esto, que no podemos condenar a gente inocente, sino a aquel pues que se hizo culpable. Pero nosotros no somos jueces en el área espiritual. Eso le pertenece a Dios. Por eso que Jesús dijo, dejen que crezca el trigo y la cizaña, y cuando sea el punto necesario, Él va a mandar ángeles a separar. Mi trabajo y el suyo no es arrancar cizaña.
dejémosla que crezca, Dios se va a encargar de eso. Así que para cerrar, Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Él puede compartir sus bendiciones con nosotros. Él quiere, de hecho, está con el deseo de que nosotros regresemos como el hijo pródigo a tomar lo que nos pertenece, a que usemos el poder de Dios como hijos verdaderos de Dios. Vea la historia del hijo pródigo. Con esto voy a cerrar. Número 1, conoció que se había apartado de su casa. El muchacho recapacitó, tomó la decisión de volver a casa. Su padre no lo condenó, al contrario, lo restauró, lo entregó a su vida donde él vivía. O sea, lo volvió a restaurar a la sociedad, para ponerlo más claro. Él nunca le dijo, hijo, ¿por qué te fuiste? Así que mire, nosotros tenemos que trabajar en eso. Tenemos que trabajar en la restauración. De hecho, el trabajo suyo y el mío es la restauración, hacer que las personas se trabajen en la reconciliación. Ese es el trabajo nuestro. Así que estos fueron los puntos que quise compartir con ustedes el día de hoy, esperando en Dios que sean de mucha bendición para su vida. Somos hijos de Dios, somos únicos y originales. Y el otro era, Dios nos conoce más de lo que nosotros nos imaginamos. Y el otro era, Dios nos ama indiscutiblemente y inmerecidamente. Y por último usamos que Dios nos disciplina, pero no nos condena. Jesús lo dijo bien claro, porque Dios no me envió al mundo, en una versión más moderna, a condenar al mundo, sino a que sea salvo por mí. Eso lo dijo Jesús, Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Quiénes somos nosotros? Quedó claro, ¿verdad? Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios derrame muchas bendiciones sobre tu vida y que Él te colme de ricas, pero ricas bendiciones y ponga una cobertura sobre tu vida. Y yo termino con esta oración. Padre, te doy gracias por este grupo de personas que están viendo este video en este momento y por aquellos que lo van a ver en el futuro, Señor. Gracias por ello. Bendice sus vidas. Ábrele las ventanas de los cielos. Multiplica sus fuerzas y dale sabiduría a cada uno de ellos. En el nombre de Jesús lo pedimos, Padre amado. Gracias por todo. Amén y amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Recuerde que Dios tiene un plan y un propósito con tu vida. Tú eres hijo e hija de Dios. ¿Quiénes somos en Cristo? Es el tema de esta tarde. Somos hijos e hijas de Dios. Tenemos acceso a la presencia de Dios. Activo mi fe para declarar hoy tu poder y ver manifestar tu gloria en mí. Aquí se mueve